Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día de lunes? Hemos llegado a nuestra segunda clase del curso de acompañante terapéutico para niños con TDAH, TEA, bajo la pedagogía o la modalidad ABA. Yo le había mandado en los mensajes que tenemos por WhatsApp, les había enviado acerca de los diferentes temas que íbamos a ir abordando durante estos 3 meses. Y bueno, continuando con esa planificación mensual, hoy tendríamos que hablar y vamos a tocar el tema de sintomatología. ¿De quién? Del niño. ¿Estamos? Entonces, nosotros en esta tarde, espero que haya quedado claro el tema anterior. He estado leyendo sus mensajes, así que creo que fui bastante clara al tratar de explicarle cuál era la figura del acompañante terapéutico, porque es una de las cosas que después como que preguntan un poco más o quieren saber un poco más de qué se trata el acompañante terapéutico, quién es, a qué se dedica y cómo trabaja. Pero también habíamos hablado ese día de que yo había tocado la palabra terapéutica y habíamos dicho que el acompañante terapéutico sí o sí debe tener una base en salud mental, que es más o menos lo que vamos a tocar en el día de hoy, ¿sí? Lo que tiene que ver con los síntomas del niño. Yo dentro de un ratito ya le estaré enviando la teoría, pero esta clase la pueden seguir con la lectura del PowerPoint que les envié esta mañana. Bueno, una de las cosas que tenemos que ver es qué es un síntoma. ¿Qué entendemos primero que nada por la palabra síntoma? No es lo mismo hablar de síntomas que dar ya un diagnóstico de alguna enfermedad, por así decirlo. Si bien creo haberles explicado en la clase anterior que nosotros no medicamos, ¿sí? Esa no es nuestra función, nosotros no podemos medicar. Una de las cosas que me quedó en decirle la clase pasada y después mirando yo también el video, me vino a la mente con respecto a lo que tiene que ver con diagnóstico. Nosotros los acompañantes terapéuticos nunca no estamos legalizados ni preparados para dar un diagnóstico, es decirle, sí, tal enfermedad tiene que tomar tal cosa o haga tal cosa, pero podemos, como yo siempre utilizo la palabra bordear lo que tiene que ver un diagnóstico. Muchas veces se presentan, por ejemplo, niños que tienen TDAH, por ejemplo. Un TDAH que no ha sido diagnosticado por un neurólogo, pero nos consultan y nos dicen, mi hijo camina en puntita de pie, mi hijo acomoda todos los calzados del más chico al más grande, lo hace muy prolijo, mi hijo tiene una rutina, a mi hijo no le gustan los cambios dentro del hogar, si yo hoy pongo la mesa en este lugar y mañana yo la cambio a otro lugar, lo irrita, a mi hijo no le gustan los ruidos, no le gusta la música alta, no le gusta cuando revientan cohetes, no le gusta, entonces mi hijo es autista, ¿no? Esa es por ahí la pregunta que nos hacen, o porque nosotros vamos a ser sabedores de las características del autismo, justamente porque este curso nos convoca al niño autista, ¿no es cierto? Por más que nosotros tengamos prácticamente la seguridad de que nos están hablando de un niño que sí es autista,
nosotros no podemos decirle, sí es autista, sí, tu hijo tiene TEA, tu hijo, sí, vas a tener que hacer esto. No, eso no es nuestro rol. Nosotros podemos llegar a decirle, y bueno, por las características que me estás dando, sí pudiéramos estar hablando de un niño que tiene autismo, pero también se puede deber a otro tipo otro tipo de diagnóstico, otro tipo de autismo. Recuerden ustedes que también ya lo van a ver más adelante, que nos encontramos con diferentes clases de espectro autismo, ¿no es cierto? Entre los cuales vamos a tener una rama más amplia, porque a veces solamente decimos es autista, pero no detenemos a ver de qué tipo de autismo estamos hablando, como por ejemplo el síndrome de Asperger, por ejemplo, que es un tipo de autismo también. Entonces, nosotros como buenos profesionales, no tenemos que dar como un sí a un diagnóstico que desde las características que este tutor nos pueda traer, sino que nosotros tenemos que siempre recomendar que el niño, que este tutor acerque a su hijo, hija, a un neurólogo. El neurólogo es la persona capacitada para poder dar este tipo de diagnóstico. Después que este tipo de diagnóstico ya esté confirmado por un profesional como lo es el neurólogo, ahí sí recién nosotros vamos a poder trabajar en conjunto con este profesional. ¿De qué manera? Se le contrata al acompañante terapéutico, y recuerden que vamos a ser nosotros ese mediador entre el profesional que atiende al niño, sea el acompañante terapéutico y el neurólogo. Vamos a ser ese mediador entre familia y neurólogo profesional a cargo del niño, y nosotros acá en el medio como un mediador, ¿sí? Somos el que vamos, el que podemos, según si en nuestras horas el niño, supongamos, va a ser medicado, bueno, y justo en el horario que debe tomar una medicación es el horario que me toca estar a mí con el niño, o bien en ese momento está en un contexto escolar o en el domicilio, cualquiera fuera el contexto, entonces sí nos tocaría de cierta forma nosotros controlar ese tipo de medicación. Una de las cosas que también vamos a aprender más adelante son los informes, porque muchos profesionales trabajan con los informes del acompañante terapéutico. Años atrás yo trabajé acá en la provincia de Chaco lo que se llama UPI. Tal vez algunos tienen familiarizado este término, que significa Unidad de Protección Integral. Es como la línea del 102, como para que las personas que son de otra provincia que tienen acceso a este video lo puedan entender. Y como yo soy acompañante terapéutico, y si bien en la unidad, o sea, en mi trabajo, estaba como profesional en la psicología, me ha tocado a mí como acompañante terapéutico hacer informes, no solamente para el profesional de neurología, sino también para mi trabajo, para la UPI en este caso, porque los abogados me pedían que realice el informe de no solamente mi paciente, sino que también era un caso, porque en ese momento era un adolescente que sufría un tipo de psicosis, y yo era su acompañante, pero a la vez también trabajaba dentro de la unidad y me tocaba hacer informes semanales. Y los informes no es un informe como para hacerlo a la Bartola. Hay diferentes clases de informe, pero no quiero abocarme mucho en el tema informe ahora porque es un tema bastante amplio. Así que hoy vamos a hablar acerca de cuáles son los síntomas del niño, ¿sí? Bueno,
El síntoma en el niño, tenemos que saber que una de las personas, uno de los principantes, por así decirlo, que trabajó anteriormente en lo que era el síntoma del niño, y que me gustaría en sus tiempos libres que ustedes de cierta forma puedan googlearlo de ser posible, es al señor Jacques Lacan, J-A-C y luego Q, Jacques Lacan. Tal vez mucho escucharon hablar, si hay alguien que alguna vez estudió algo de psicología, seguramente tiene familiarizado a este autor de varios libros, a este doctor que habló mucho acerca de la niñez y de los síntomas del niño. Entonces, cuando siempre se va a tener en cuenta cuáles son los síntomas del niño, lo primero que se hace es citarlo a este doctor que tuvo una teoría muy rica, muy conservadora y muy aplicable en lo que tiene que ver con el niño. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿a qué responde el síntoma infantil? Dice que el niño siempre va a responder a lo sintomático de la estructura familiar. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Cuál sería lo sintomático de la estructura familiar? O sea, los síntomas que puede llegar a tener una familia. Sabemos que en este siglo en el que estamos viviendo, nos encontramos con diferentes clases de familia. Hoy ya no es la familia papá, mamá, hijos, ¿sí? Hoy nos encontramos con diferentes clases de uniones en cuanto a lo parental, a lo familiar. Puede ser que un niño pueda venir de una pareja de mamá soltera, una pareja de que el niño esté criado solamente con los abuelos, o puede ser que esté solamente con el padre sin la madre. Hay familias del mismo sexo. Entonces hay diferentes clases de familias. Entonces tenemos que tener en cuenta que el niño siempre va a responder a va a tener los síntomas de esa estructura familiar. ¿Qué significa esto? Si un niño es falta de higiene, está desnutrido, le va mal en la escuela, está siempre por la calle, es un niño que no tiene, que anda como, hablando mal y pronto, como un animalito, ¿sí? Que no tiene quien lo corrija, que no tiene límites, si come, come, si no come, no come, si va a la escuela, va, si no. Entonces, ahí el niño nos está dando síntomas de cómo es su familia, de cómo está siendo cuidado, de cómo está siendo alimentado, o sea, ¿qué me quiere decir a mí un niño con todas estas características? Lo que me va a estar diciendo es que estamos hablando de una madre abandónica, de un tutor abandónico, que estamos hablando de tutores que no le prestan atención, que no hay horario de comida, que no hay horario de ir a la escuela, que prácticamente puede hacer lo que él quiere. O sea, estos son los síntomas que me está reflejando este niño. Sin embargo, si estoy hablando de un niño que está higienizado, recuerden que el niño, estamos hablando de un niño de 0 a 10 años. Ya a partir de los 11 estamos hablando de un preadolescente, así que nos vamos a abocar a esa edad, de 0 a 10 años. Si estamos hablando de un niño en esa edad, si uno por ahí no le dice, anda a bañarte, difícilmente el niño se vaya y se baña. Y más si es aún mucho más chiquito, somos nosotros quienes tenemos que ir y bañar a ese niño, ¿no es cierto? Hasta que éste se pueda valer por sí mismo. Pero si estamos viendo un niño
que siempre está bien higienizado, que va a la escuela, que es educado, que es un niño que cumple con los horarios, que cumple con sus obligaciones, entonces esos son los síntomas de que de padres presentes, de padres que se preocupan, de tutores que siempre están marcándoles sus límites, marcándole lo que tiene que hacer, sus horarios, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver cuando dice que el niño responde a lo sintomático de la estructura familiar, sea cual sea este tipo de estructura. Dice que también el niño es el representante de la verdad, pero no, y luego se contradice, dice, es representante de la verdad, pero no de la verdad misma. O sea que, si bien representa la verdad, pero muchas veces pudieran haber ocasiones o pudieran haber tipos de acciones en núcleo familiar que es un poco más, ¿cómo explicarlo? Es un poco más profundo cuando dice, pero no de la verdad misma. Acá tendremos que entrar prácticamente también a hablar o dar a conocer. Me hace acordar mucho cuando hay presencia de niños abusados, por ejemplo. Muchas veces el niño cuando es abusado por un tipo de familiar, si bien ellos representan la verdad, pero esa verdad en particular, esa verdad misma es la que ellos tienen guardado y no la quieren decir. Hay otros que sí, hay otros que tardan en hacerlo, hay otros que se han animado a hablar ya cuando eran muy grandes, ¿no? Pero esa es la verdad misma, que muchas veces no decimos todo lo que tenemos para decir. Esto que está acá, mejor lo guardo para mí, esto no lo digo. Dice, representa la verdad de la pareja. Si estamos hablando de un niño que vive en un matrimonio o en un lugar, en un concubinato, en una pareja donde haya una mamá y un papá, o un papá, mamá, teniendo en cuenta, como explicábamos anteriormente, pero cuando hay lo que llamamos pareja, entonces ellos también representan la verdad de esa pareja. Muchos niños felices y bien educados es porque vienen de parejas que también son felices. Pero si estamos hablando de un niño que es temeroso, que se esconde cuando llega el papá, que se esconde debajo de la cama cuando llega el padre o la madre, o es porque estamos hablando seguramente de un niño que sufre violencia familiar. Puede ser que estemos hablando de un padre o una madre que es alcohólico, que le ocasiona golpes, y estaríamos hablando de violencia. Entonces, representa este niño a través del síntoma de la violencia, representa la verdad de la pareja. Después dice, lo no resuelto está relacionado con la novela familiar. Lo no resuelto. Lo dije anteriormente, más o menos cuando ocurren situaciones que no han sido resueltos dentro de la familia, ¿sí? También en esto me viene a la mente cuando hablamos de lo psicosomático. Yo creo que alguna vez hemos escuchado hablar de las enfermedades psicosomáticas, o cuando alguien nos dice, no, es todo psicosomático. ¿Y qué es psicosomático? ¿A qué llamamos cuando un diagnóstico o hablamos de una enfermedad psicosomática? Se dice, por ejemplo, que el asma es una enfermedad psicosomática. ¿Por qué? Porque no que la enfermedad del asma no exista, ojo, sino que muchas veces hay personas que sufren asma a partir de un tipo de suceso. Es como la epilepsia, como la gastritis,
Son enfermedades que por ahí fueron ocasionadas o son ocasionadas a partir de un suceso. Es una enfermedad que creemos que nos ataca, pero en realidad no es tanto físico, es más bien emocional. ¿Sí se entiende lo que les quiero explicar? Conocí el caso de una mamá con su hijo, una mamá ya mayor y su único hijo. Su hijo tenía casi 50 años, tenía su hijo. Y esta mamá no quería que su hijo se independizara, no quería más bien que su hijo se vaya de la casa. Sí, había hecho un hombre de bien, se recibió, pero obviamente llegó el momento y este hijo se enamoró, quería casarse, quería independizarse. A la madre le costó muchísimo aceptar esta relación de su hijo, pero lo aceptó, pero con la condición de que quería en todo caso que ella viniera a vivir a su casa. Bueno, obviamente la mujer no quería, no había buena relación con la suegra, porque estaba esto de no te tiene bien, mira tu ropa, vos no comes así, qué flaco que estás, y todas estas cosas que por ahí las suegras tienden a realizar, ¿no es cierto? Algunas, no todas, aclaro. Entonces me contaban que cuando él determinaba y decía, bueno mamá, hoy me voy, y cuando ella veía que su hijo ya estaba juntando su ropa, que estaba armando su bolso, ella puntualmente, ella se caía, se desmayaba y que le dolía el corazón, que la presión, y me vas a dejar y me voy a morir. Bueno, pero andate nomás, no importa, yo acá, que haga Dios de mí lo que Él quiera, voy a andar, sé feliz, yo me quedaré acá tirada. Y bueno, y todo ese show que realmente lo estaba haciendo ella. Al principio él se quedó, porque no era que lo había intentado una vez, lo había intentado muchas veces, pero bueno, después tuvieron que buscar la solución con un psicólogo, un psiquiatra, y porque él estaba a punto de perder ya a su esposa y a su hijo que venía en camino, porque la mamá no quería que el chico, el señor, porque ya era un señor de 50 años, se vaya a formar su familia. Y bueno, esto por ahí tiene que ver con una novela edípica familiar. Bueno, entonces tenemos que saber que el niño es aquel objeto que tiene la gran necesidad de predominar en el cuerpo de su madre, sin dar lugar a entender lo contrario. ¿Por qué digo objeto? Porque estoy utilizando el término que utilizaba Jacques Lacan. Por eso al inicio les dije que nos íbamos a basar en sus teorías. Así que si ustedes después pueden googlearlo, recuerden que estamos trabajando con lo que él escribió. Y bueno, él lo llama al niño como un objeto. Dice que tiene la gran necesidad de predominar en el cuerpo de su madre y no da lugar a lo contrario. Acá estamos hablando de un niño chico. Puede ser un niño en la panza de la mamá, un niño recién nacido. Estamos hablando de un niño que aún necesita de los cuidados de su madre. No necesita mucho, si bien siempre vamos a necesitar de los cuidados de nuestra madre, pero estamos hablando de un niño cuando recién inicia, cuando es pequeño y necesita mucho el cuidado de su mamá. Anteriormente había un autor que decía, que no me acuerdo en este momento, decía que el niño era como una garrapata, que se alimentaba y que chupaba la sangre de su madre, bien drástico este autor, y que necesitaba, y que inclusive era un objeto egoísta, porque no entendía un no como respuesta.
que es más o menos lo que decía también en esta parte de Lacan, que no da lugar a entender lo contrario. El niño cuando es pequeño no entiende, ellos te dicen, bueno, tengo hambre, quiero tomar la leche. Y uno no le puede decir, no, vos sabés que no te pude comprar la leche porque en el trabajo donde voy me pagaron muy poco y después me fui al supermercado, la señora, la dueña no me quiso fiar un paquete de leche, así que vas a tener que tomar agua y dormir porque no pude traerte la leche. No, el niño no comprende, quiero leche y no sé cómo vas a hacer, pero me tenés que dar la leche. Caso contrario te va a llorar, va a gritar, porque el niño no, la forma en que se va a manifestar siempre obviamente va a ser a través del llanto. Ese hambre no lo puede saciar con agua, lo tiene que saciar con la leche materna o la de fórmula. Pero a eso se refiere cuando dice que no hay lugar para poder entender lo contrario. Sigamos. Después dice, datos. El síntoma somático le ofrece el máximo de garantías, más o menos explicando lo que le había dicho hace un ratito cuando le di el ejemplo. Entonces, el niño o el adulto, pero en este caso estamos hablando del niño, ellos creen que a través de lo somático van a poder adquirir cosas a su favor, que ellos van a salir ganando, por así decirlo, esta pelea, esta batalla, porque ellos obtienen un tipo de garantías. Hoy en día, lamentablemente creo que esta parte se cumple demasiado, porque hoy estamos hablando de muchos tutores, muchos padres que son demasiado permisivos, demasiado permisivos, y el niño de hoy ha sabido usar muy bien sus síntomas somáticos. Hoy es fácil para el niño andar en el supermercado con los padres que le compren un helado y si no me compra, o el padre le dice no puedo comprarte, te va a hacer mal. El niño se desparrama en el piso y comienza a hacer un berrinche y comienza a gritar. ¿Y qué hace el padre? Le termina comprando lo que él quería, como para que el niño se calle. ¿Qué sucedió ahí? Sucedió que el síntoma somático fue positivo, o fue realmente ganaron y tuvieron la garantía que ellos estaban necesitando a través de un berrinche. Y yo creo que una de las cosas que hoy por hoy los padres están haciendo mal, los tutores lo hacen muy mal, es acceder a todos los caprichos del niño. Si nosotros accedemos a todo lo que el niño quiere, le estamos haciendo un tremendo daño. Por más que nos aboquemos después a niños con TDAH o niños con TEA, también estamos en condiciones de poner límites. Hay cosas que sí se pueden y hay cosas que no se pueden. Inclusive he escuchado infinidades de historias de niños ya más grandes, de entre 8 y 10 años, que donde que el padre o la madre quieren corregirle a través de qué sé yo, de un tongo, de un pichanazo o algo así. Ellos le dicen, mira que si me tocas, llamo a la policía, o si me tocas, voy a la comisaría. Fíjense hasta dónde ha llegado lo que es la viveza de estos niños. Pero por eso siempre en estimulación temprana, cuando damos clases de estimulación temprana, le enseño a mis alumnas que si no corregimos entre 0 a 6 años, que es la edad clave de corrección para el niño, la clave, después es mucho más difícil. Y más para nosotros que hemos sido criados de una manera totalmente diferente. Pero ese es otro tema. Bueno, en estas clases de síntomas vamos a encontrar 3 clases.
emocionales, sociales y conductuales, ¿sí? Hay niños que tienen síntomas emocionales, esto de sentirse vacíos, de sentirse solos, de niños sensibles, niños... ojo que muchas veces el cuerpo habla, nuestro cuerpo físico muchas veces habla un tipo de emoción que tenemos reprimido o algo que queremos decir y no podemos, como lo es esas emociones que van que se van que van a hablar a través de nuestro cuerpo, ¿sí? Hay personas que viven con dolor de estómago, por ejemplo, viven con gastritis y no es que estén enfermos o que haya una patología grave, pero la mayoría de las veces de lo que tienen gastritis, por ejemplo, es porque hay algo que no lo queremos decir o hay algo que no estamos... nos está haciendo mal. Es como el preadolescente o el adolescente que sufre de ansiedad. Hoy la ansiedad creo que es una patología que está de moda porque la mayoría de los adolescentes con los que uno habla tienen ansiedad, ansiedad, ansiedad. Pero uno de los culpables de la ansiedad hoy por hoy es el teléfono celular, de los cuales nosotros también debemos poner un alto si son nuestros hijos y poner un alto y un cuidado, porque muchas de las cosas que hoy les pasan a nuestros hijos, la culpa lo tiene el mal manejo del teléfono. Bueno, hay síntomas sociales, los síntomas sociales como por ejemplo como lo que es el mudismo selectivo. No sé si alguna vez escucharon hablar de este diagnóstico, de este tipo de patología que tiene que ver con el mudismo selectivo, TEL, que también es otro, donde que hay síntomas que se manifiestan más en lo social, esto que tienen vergüenza para hablar, que tienen vergüenza para expresarse, que son chicos por ahí retraídos, callados, tímidos, que siempre están solos, o lo contrario, ojo, porque muchas veces sucede que son simpáticos, que se adaptan a cualquier situación, que se ríen con todo, que van a fiesta y después nos enteramos que se suicidaron. Y uno dice, pero ¿cómo? Si él era re alegre, si él iba a todas las fiestas, si él era re cordial, re esto, re acá, y sin embargo, ese es un síntoma de la depresión, por ejemplo, es un síntoma de la depresión constante. Y el otro tipo de síntoma es el conductual. El síntoma conductual que tiene mucho que ver con esto de la forma del comportamiento, de la conducta, la forma en que se va a manifestar con los demás, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos síntomas que pueden llegar a tener nuestros pacientes, nuestros hijos, nuestros sobrinos, las personas que nos rodean. Siempre, siempre un niño va a ser la figura sintomática que va a reflejar lo que hay en su familia. Si estamos hablando de un niño que respeta, de un niño que tiene valores, de un niño que es cordial, de un niño que sabe barrer, que sabe poner la mesa, es porque estamos hablando de un niño que en su hogar ha sido enseñado. Esos son los síntomas de que en su hogar este niño tiene límites. Un niño dice que a los 5 años ya está capacitado para colocar la mesa, para poner la mesa. Tal vez al principio no lo va a hacer como querramos, pero va a llegar un momento que siendo aún pequeño lo va a hacer perfecto. Y hoy es difícil ver todas estas cuestiones por todas estas cosas que pasan. Yo tengo una opinión muy personal con respecto a lo que tiene que ser la corrección de un niño. Pero es solo decirle que yo soy de las de antes, ¿sí? Y así también he enseñado a mis hijos en el día de hoy y no me arrepiento de haberlo hecho. Así que
Estemos atentas, entonces veamos cuáles son los síntomas del niño, abramos nuestro corazón para poder entenderlo, para poder ver, para poder ayudarlo, para poder decir, no, acá pasa algo. Cuando un niño es demasiado silencioso, cuando un niño no habla, cuando es temeroso, ese silencio es un silencio que le carcome, es un silencio que está hablando por él mismo, y nosotros... Recuerden que nosotros somos chalecos humanos, somos contenedor, y decir, no, pará, acá está pasando algo, acá hay algo que no está bien. No está dentro del programa, pero también sería lindo que tengamos una clase de dibujo. Yo a través del dibujo, yo, para los que no saben, yo también soy grafóloga, y a través del dibujo yo he podido detectar tantas cosas, tantos niños abusados, que también sería muy lindo llegar a tener la clase de, alguna vez, algún tipo de clase sobre dibujo infantil. Así que bueno, espero que les haya gustado nuestra segunda clase. Les leo en los comentarios. Gracias a todas las chicas que están acá, que se llegan a comunicar y que puedan poner en práctica esto de los cuales yo les he hablado en esta tarde. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes, que si Dios quiere. Hasta luego.